Hola, muy buenas a todos, soy el Gran Maestro Miguel Santo y en el día de hoy os traigo otra partida, un partidón que se ha jugado en la Bundesliga entre Alwin Leami y Caruana, en la cual ha ganado Erwin, ¿no? Le ha ganado a Caruana, que ya sabéis que es uno de los mejores jugadores del mundo y por supuesto pues es una sorpresa, ¿no? Pero bueno, Leami es conocido por ser, aparte de un jugador de 2-6 y pico durante muchísimo tiempo, uno de los analistas de Giri. Y la partida empezó con D4, caballo F6, C4 E6, caballo F3 D5, caballo C3 y aquí ya una de las sorpresas de la partida H6 de Caruana. ¿Por qué juega H6 Caruana? Bueno, H6 obviamente no es una jugada de las principales, es una jugada muy secundaria y precisamente como decía, Leami es conocido por ser analista de Giri, por lo tanto está muy bien preparado en apertura y quizás Caruana prefirió coger una línea donde Leami no estuviera tan preparado para así quizás, no sé si jugar a ganar o simplemente esquivar posibles preparaciones, ¿no? H6, ¿cuál es la idea? Bueno, principalmente controla casilla G5 para evitar líneas con alfil G5, pero creo que realmente no hay que buscar una idea a esta jugada, creo que más bien es para salirse de la apertura. De hecho, después de alfil F4 hizo alfil B4 y básicamente al final Caruana va a transponer a las típicas líneas donde el negro se enroca y va a buscar un C5, pero bueno, tienes H6 hecho, que bueno, básicamente pierdes un tiempo, ¿no? No es el fin del mundo, ni mucho menos, es una posición jugable, pero sí que vas a llegar a una posición más o menos teórica en la cual vas a tener hecho H6 en lugar de hacer, pues quizá una ruptura central que lleve ya líneas súper teóricas, de manera que, bueno, básicamente el blanco se va a quedar un poquito mejor. Una cosa voy a mencionar de esta H6, que por supuesto Carlsen no se ha quedado callado tras esta jugada y ha querido trolear un poco y ha avisado por Twitter a Hare Krishna que si se le ocurre hacerle esto de blanca se va a llevar un H6, así que ya veremos en el torneo de San Luis de hoy si acaba haciendo esta jugada o si Hare Krishna pues prefiere no jugar esto por si acaso para evitar el troleo también, ¿no? Como digo, alfil F4, alfil B4, con esto me llega una especie de ragocín en la cual, bueno, pues el negro tiene un tiempo de menos, básicamente. C por D, y caballo por D5 de Caruana. Como digo, si haces E por D, al final vas a llegar a este tipo de posición con E3, alfil de 3, enroque. Por supuesto, esto no es el fin del mundo, pero sí que es verdad que el blanco va a estar un poquito mejor. Va a llegar, como digo, a una posición más o menos teórica en la cual la jugada H6 pues no es tan útil como podría ser preparar C5 un poquito más rápido. Y quizás puede ser la diferencia que en una línea, pues la torre en vez de estar en A1 esté en C1 y por ello ya quizás la jugada C5 no llegue a ser buena. Con lo cual, caballo por D5 de Caruana ya inventada aquí un poco y alfil de 2. Podéis pensar, bueno, el blanco ha desarrollado y ha vuelto, tampoco será tan grave, ¿no? Realmente no, pero es verdad que ha vuelto, pero a cambio ha conseguido que a peón por el negro tome de caballo cuando normalmente toma de peón. ¿Esto qué pasa? Que básicamente ahora el peón de D4 le otorga bastante espacio a la blanca. Enroque por parte de Caruana y aquí una pequeña sorpresa de parte de Leami que hace la jugada G3. No es sorpresa de cara a que sea una jugada mala, ni muchísimo menos, una jugada con mucha lógica y de hecho es de las mejores jugadas de la posición, pero sí que en la jugada de 4 creo que es la más natural en esta posición, ya que después de caballo por, peón por, alfil de 7 y alfil de 3, pues básicamente llegas a una posición en la cual tienes buen control central, te vas a enrocar, das la dama N2 y bueno, intentará realizar un ataque, ¿no? Por su parte el negro, pues probablemente se coloque con C5, caballo C6 o caballo D7, eso probablemente lo decida luego, y el alfil pues probablemente lo saque por B7 o incluso quizás lo pueda intentar cambiar en A6 en según qué posición. Una posición más o menos normal en la cual de nuevo quizá esta jugada H6 no sea la más indicada. ¿Por qué? Bueno, pues en esta posición en concreto tener H6 significa que toda esta diagonal está un poco más débil y si en algún momento te consigo hacer un dama E2, E5, dama E4, pues ya una jugada como G6 no va a ser tan fácil de hacer y por lo tanto la diagonal va a quedar bastante más débil. De nuevo, no es el fin del mundo, pero quizás preferirías no tener ese peón en H6 en esta posición en concreto. En cualquier caso, la jugada de Leami, G3, es súper natural. Quieres colocar el alfil en G2, enrocarte y realmente el negro es muy probable que acabe tomando en C3, de manera que te vas a quedar con un alfil en G2 que va a ser mucho mejor que el alfil de C8 y por lo tanto podrás jugar así la posición, ¿no? Caballo por C3, B por C3, hacer alfil por C3 aquí sería un error, básicamente porque con B por C3 gana un tiempo, es decir, B por C3 tiene que mover el alfil y te vuelve a tocar. Con alfil por C3 es un error por varias razones. Para empezar, por lo que digo, no ganas un tiempo. Aquí después de alfil por, peón por, te van a hacer B6 y ya el negro más o menos le va a dar tiempo bien de sacar las piezas, alfil B7, C5, caballo D7. Pero ya no solo eso, ya sabéis que cuando tenéis un poquillo más de espacio, como es este caso, porque el peón de D4 te da un poquito más de espacio, pues en general, cuantas más piezas mantengas en el tablero,
por lo general mejor te va a ir porque las piezas de tu rival se van a molestar unas con las otras. De manera que la jugada B por C pues tiene mucha lógica por eso. Gana un tiempecillo y aparte mantiene pieza. Alfil A5, alfil A5 de Caruana. Y aquí cualquier persona normal, creo que hubiera hecho alfil G2. Y bueno, alfil G2. Luego probablemente el negro hubiera jugado con C5, enroque, caballo C6. Y bueno, este estilo de posición en la cual, como digo, el alfil de G2 es un poquito mejor que el alfil de C8. El blanco tiene una pequeña mayoría central. De hecho, ahora mismo en concreto se puede comer un peón en C5. Así que probablemente haya que comer primero y luego hacer caballo C6. Y de nuevo, no es el fin del mundo, pero sí que esta posición, este tipo de posición, se juega con torre B1. Y el blanco está mejor por lo que digo. Seguridad del rey muy alta. Un alfil mejor que el tuyo. Y bueno, básicamente yo me voy a colocar aquí con E3, con un centro muy sólido. Y me voy a dedicar a presionar un poquito por al punto B7, ¿no? Voy a cambiar los alfiles de negra, llevaré la dama a D2, esta torre a C1, quizás intente aquí presionar un poco con A4 a 5, un torre B5, en general una posición más cómoda, sobre todo porque no es fácil para las negras crear un plan, ¿no? Básicamente tiene pinta que se van a tener que quedar esperando a que el blanco mejore la posición y esto puede llegar a ser bastante desagradable. ¿Pero qué pasa? Pues Leami, no sé si se habrá molestado por H6 o si simplemente se había levantado esta mañana un poco más juguetón. Y dice, bueno, te voy a meter G4 aquí, que te vas a acordar tú de ponerme aquí un punto de ruptura en el enroque del tirón. G4 no es, objetivamente, probablemente no sea la mejor jugada. Es más, objetivamente no es la mejor jugada, pero sí que es una jugada que ya crea muchísimo juego para ambos, ¿no? Con G4, como digo, quieres aprovechar el punto de ruptura que se ha creado después de la jugada H6 en la casilla G5 y romper con G5 y aprovechar también que este alfil está en F1. Básicamente que no está en G2 porque así la torre de DG1 va a poder intentar aprovechar la columna G. El rey está en E1 de manera que bien o puede quedarse en E1 o puede llegar a enrocarse largo. Así que es una jugada que sin ninguna... básicamente tiene mucha lógica. ¿Qué pasa? Bueno, que has hecho G3, G4, has perdido algunos tiempos y realmente el negro también tiene su juego. Es decir, el negro te va a romper en C5 y va a tener buen juego de piezas. Así que G4 es una jugada muy, muy de doble filo. ¿Qué pasa cuando te hace una jugada como G4? ¿Cómo tienes que reaccionar de negra? Pues en general cuando te hace un ataque en un flanco, especialmente si el rey de tu rival no está enrocado, tienes que romper en el centro lo más rápido que puedas, porque básicamente es muy difícil que al blanco le vaya a dar tiempo de sostener el centro a la vez que prepara el ataque y hacer básicamente todo a la vez. De manera que aquí hay dos jugadas que se nos deben ocurrir antes que cualquier otra de negra, que son tanto la jugada E5 como la jugada C5. E5 es un poco más espectacular. Y básicamente la idea es comer en G4 la siguiente. Y si caballo por E5, la idea es hacer C5 e intentar, como veis, abrir todo el centro lo máximo posible. Como digo, E5 es una jugada un poquito más complicada, así que vamos a hacer C5, que de hecho la que hizo Caruana, y probablemente sea la mejor, incluso mejor que E5, pero solo para que tengáis en cuenta, aquí básicamente lo que tenéis que hacer es reventar el centro, porque este rey de 1, pues lógicamente va a sufrir porque no se ha enrocado. ¿Qué hace Lami? Pues dice, mira, paso de ti. Hago torre G1 y sigo tirando para arriba. Y aquí quizás Caruana cometió un pequeño error. Realmente no es necesariamente un error porque la jugada que hace es bastante buena, pero creo que la partida hubiera sido un poquito más fácil para la negra después de la jugada C por D y caballo C6. Básicamente, como veis, hay que presionar el centro lo más rápido posible. Y bueno, el módulo valora esto como una ligera ventaja negra. Probablemente la partida hubiera seguido algo así como G5. Y aquí una jugada muy importante Caruana, cerrar aquí con la jugada H5. Y después de alfil por dama por y dama de 2. Pues bueno, puedes incluso cambiar aquí, llegando a un final más o menos igualado. El negro no tiene ningún problema. Puedes optar por jugar con dama F5 si quieres tener la dama cerca del rey, cerca de la defensa. O un poquito más agresivo con la jugada dama B6 o dama 4. Básicamente todas estas jugadas son posibles. Y la valoración es pues algo entre igualdad y ligera negra, ¿no? Pero es, como veis, una posición completamente desequilibrada y muy compleja para los dos. ¿Cuál hizo Caruana? Caruana hizo caballo C6, que es una jugada más flexible para la negra, de cara a que el blanco no tiene la posibilidad de hacer alfil por A5. Así que, por ejemplo, para poner la situación, después de la jugada G5, ahora haces H5 y el blanco no tiene esa posibilidad de hacer alfil por A5, de manera que ahora no se sabe muy bien qué puede hacer para sujetar el centro en D4, ¿no? Antes simplemente podías comer, hacer dama de 2, ahora esa posibilidad no la tienes, como veis. Hacer E3 es bastante triste, porque realmente te van a romper aquí. Y bueno, este tipo de posición te van a hacer E5, lo que digo. Si te rompen el centro aquí con el rey en el medio vas a sufrir muchísimo. Por lo tanto, G5 aquí no era una opción. ¿Qué hace Lami? Pues hace la jugada D por C.
se come un peón y soluciona el problema que está teniendo básicamente con el peón de D4. Tras la jugada de por C es obvio que la estructura del blanco es una ruina. Es decir, tienes un peón aquí tirado, peones doblados, debilidades por todos lados, un peón en G4. Parece que la posición del blanco no se termina de coordinar. Pero esto no es del todo cierto, porque realmente hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Para empezar, las piezas del negro no es que sea una maravilla. Empezando por este alfil de A5, que una vez que está dama C2, realmente aquí se está quedando presionando el punto C3, que bueno, puede llegar a molestar, pero si os fijáis, todas las piezas de las blancas están apuntando para acá. Y eso hace que, bueno, ya ese alfil para empezar no está defendiendo. El alfil de C8 tampoco esté defendiendo mucho y la torre de A8 tampoco. Caballo de C6 tampoco es que tenga gran cantidad de casillas. Entonces, si nos ponemos a mirar la cantidad de piezas que atacan al rey y la cantidad de piezas del negro que lo defienden, no digo que tengamos que llegar a la conclusión de que la posición sea ganadora para las blancas, ni mucho menos, de hecho no lo es una posición igualada aproximadamente, que no significa que sea tabla tampoco, simplemente una posición que si ambos juegan bien, pues está más o menos igualada, pero sí que tenemos que tener en cuenta que es una posición súper peligrosa para las negras. Si te están atacando con todas las piezas y tú tienes el rey ahí en G8 y ninguna pieza cerca del enroque, puedes decir, ojo, cuidado que igual me revienta. ¿Cómo hizo Caruana en esta posición? Pues Caruana hizo una cosa muy lógica que básicamente es mejorar el alfil de C8, porque como veis, no puede salir ni por E6 ni por B7 y no lo vas a colocar en D7 porque básicamente estarías tapando la columna D, que es una columna que quieres intentar aprovechar en algún momento para presionar por ella. Entonces, Caruana hizo la jugada E5, una jugada que crea varias amenazas. Para empezar, amenaza E4, tras la cual el caballo de F3 no tiene buena casilla. Y aparte deja la casilla libre en S6, desde donde, bueno, presiona un poco al punto A2 y en general presiona al flanco de dama, que es el sitio donde es más probable que se acabe enrocando el rey de las blancas. ¿Qué hace Lamy? Pues bueno, Lamy hace una jugada aquí, muy lógica también. Hace dama C2, apunta un poquillo al enroque de las negras, evita, entre comillas, la jugada E4 y prepara, si fuera necesario, la jugada enroque, ¿no? Y aquí es donde viene quizás la pequeña imprecisión por parte de Caruana. Aquí había varias jugadas muy interesantes. Para empezar, una jugada muy bonita era la jugada E4, que podría haber llegado a hacer Caruana. Aquí existen varias posibilidades. Para empezar, existe G5, se monta un lío bastante grande, pero bueno, quiero mostrar más que nada la idea de E4. Pierde un peón, pero de nuevo, abre mucho la posición. Después dama por E4, podría ser una jugada como torre 8 y tras dama C2, dama D5, se ve ya se crean varias amenazas. Tanto dama por F3 como dama por C5, el ataque de las blancas no está terminando de surgir efectos y si os fijáis ya las piezas de la negra están mucho más activas. Siempre hay que buscar este tipo de jugadas como E4 en esta posición. Es verdad que en esta posición en concreto el blanco tiene G5 y bueno, aquí parece que tanto H6 como G6 son interesantes y realmente se forma un lío de padre muy señor mío. Pero bueno, dama C2, torre 8 de Caruana. Idea de torre 8, muy sencilla, quiero hacer E4. Ya has evitado E4, pues te la quiero hacer. ¿Qué pasa? Que realmente no llegas a tiempo, porque tengo la jugada G5, que crea ya la amenaza muy fuerte de G por H. Aquí E4 ya no se puede hacer, porque básicamente después de G por H, si te comes el caballo, te van a entrar aquí con la torre, y después de rey F8 te van a entrar aquí con la dama, y ya te digo yo que no lo vas a contar. De manera que E4 no es posible. Aquí Caruana cometió el error más grave de la partida, que fue básicamente el que le costó la partida. ¿Cómo debía haber seguido Caruana en esta posición? Bueno, hay varias opciones. Una de ellas hacer H por G, y probablemente la mejor, y después de caballo por G5, ahora sí hacer E4. La diferencia principal es que caballo por E4 no se puede hacer por alfil F5, y bueno, la idea básicamente es desarrollar con alfil F5 y seguir jugando la posición, pero es verdad que es una posición, como digo, muy peligrosa. Toda la torre esta te está molestando. El caballo este no lo puedes echar, no se puede hacer F6 porque te dan un jaque por esta diagonal y no lo cuentas. Así que básicamente el blanco se va a enrocar, te va a hacer alfil E3 y te va a intentar mejorar las piezas poco a poco. Y bueno, una posición muy peligrosa. Por supuesto, el blanco tampoco carece de peligro, ¿no? Tiene ahí un enroque prácticamente sin peones, o por lo menos no tiene peón de B, y después de una jugada como B6 pues se puede llegar a abrir. Así que, de nuevo, el módulo valora esto como ligera ventaja blanca, pero de nuevo una posición súper compleja. En cualquier caso, Caruana hizo la jugada G6 y tras H por G hizo la jugada E4, caballo G5 y alfil F5. Y llegamos a esta posición, la cual ya hay un desequilibrio brutal de pieza, ¿no? Si os fijáis, el negro tiene 5 peones y el blanco tiene 7 peones, de manera que el blanco tiene ya 2 peones de más. ¿Qué pasa? Bueno, si os fijáis, la estructura del blanco es un completo desastre. Peón A2, peones doblados por aquí, peones doblados por aquí, mientras que la estructura del negro como que es mucho más compacta.
Pero no hay que olvidarse de una cosa, ¿eh? 2 peones son 2 peones. O sea, al final aquí, si no tienes cuidado, te cambian un poco las piezas y se te va el contrajuego por parte de las negras, porque ya está en una posición, cuando tienes material de más como esta, como en esta posición, ya también de blancas no tienes por qué dar mate. Te puedes olvidar un poco del mate, simplemente intentar simplificar la posición y llegar a un finalito en el cual tienes 2 peones de más, tu rival puede que no te haga contrajuego e intentar ya ganar poco a poco, ¿no? No hace falta siempre jugar a dar mate y mucho menos cuando tienes material de más. Enroque por parte de Lamy. Aquí, por ejemplo, una jugada que normalmente podría ser muy buena, como E3, pues ahora gracias al material de más que tiene el blanco no se puede hacer. Simplemente tras alfil por E3, alfil por C2, torre por D8, torre por D8 y rey por C2, tenemos de nuevo una posición en la cual el blanco tiene 3 peones por la calidad, además de la pareja alfiles, y por lo tanto tiene más que compensación. O sea, una posición que prácticamente está ganada para el negro. De hecho, quizás la mejor opción sea tirar la torre aquí, empeorar un poquito más la estructura e intentar defender este final, porque como digo, es verdad que tienen 1000 peones de menos, pero la estructura del blanco realmente es tan pobre que quizás haya alguna opción en la práctica de defender la posición. A pesar de ellos, creo que sería muy difícil. Enroque y dama F6 por parte de Fabián. Dama F6 que, bueno, básicamente intenta mejorar la dama un poco, acerca la dama al rey, defiende la casilla F7, defiende el alfil, ataca C3, una jugada que tiene muchas ideas, ¿no? ¿Qué hace Lamy? Pues hace otra jugada muy buena, hace alfil H3, porque el alfil de F5 es una pieza que te está molestando mucho y el alfil de F1 es una pieza que no solo no hace nada, sino que te entorpece. El alfil de F1, si os fijáis, estaba ahí haciendo que las torres no se conectaran, de manera que la torre de D en algún momento no podría llegar a doblarse en la columna G, mientras que el alfil de F5 es una pieza que defiende G6, defiende E4, te está molestando con ideas como E3 y después de la jugada alfil H3 pues te quitas todos estos problemas y básicamente ya puedes pensar en otra cosa. Caruana siguió con E3. Puedes seguir con una jugada como alfil por y tras caballo por intentar activarte con torre 5, pero no pasa nada. Te hacen alfil E3 y realmente, a pesar de que la posición del blanco parece que no tiene tanta armonía, realmente es que las piezas vienen muy rápido. Un caballo para G5, una torre para D6, un H7 y el alfil de A5, lo que hemos comentado también hace un rato. Está ahí muy bien, muy bonito en A5, pero no participa realmente en la defensa y cuidado que al final el blanco también te va a acabar atacando. Como digo, Caruana hizo la jugada E3. Jugada que tiene varias ideas, pero para empezar ya puede llegar a posiciones de alfil de distinto color, porque yo creo que aquí ya Caruana se estaba dando cuenta de que su posición quizás no fuera la mejor de la historia y tener alfil de distinto color es verdad que no garantiza ni muchísimo menos las tablas, pero es algo que puede en algún momento dar más opciones de tablas que en otras posiciones. Aunque también hay que tener en cuenta que las posiciones con alfil de distinto color, siempre que existan piezas mayores, hay que tener mucho cuidado porque el ataque puede llegar a ser muy grande, porque básicamente tienes una pieza que controla casillas de un color que tu rival no tiene y si realmente te coordinas bien por ese color, pues va a ser muy difícil que tu rival se consiga defender bien. Alfil por F5, E por D, torre por D2 y llegamos a la siguiente posición. El problema del negro, pues que no puede comerse esta pieza. No se puede ni comer así, porque bueno, después de caballo 4 te come la dama, ni tampoco se puede comer con dama por F5, porque después de dama por, peón por y H7, básicamente te dan mate. Si rey F8 te coronan, si rey G7 te coronan, jugada muy bonita, por cierto, H7. Y la idea es que después de torre por H8 sigue caballo H7, que es otro jugadón, controlando las dos casillas de salida del rey. Y bueno, cuando el rey te coma, pues haces la tranquilita torre de 3 y no se puede evitar la jugada torre H3. La verdad es que este era un cálculo muy bonito, ¿no? Tras rey G7, meter H8, torre por y caballo H7. Si rey H8, pues un poco más de lo mismo que antes, ¿no? Caballo por y tras rey por, torre de 6 o torre de 3 también es ganadora. Y básicamente el negro no puede evitar el mate en H6. Caruana hizo torre 5, intentando poner aquí más presión tanto en el alfil y el caballo como en el punto de C5. Y realmente cuando tienes una dama apuntando, un alfil apuntando, un caballo apuntando, una torre apuntando y un peón en la boca, lo más probable es que haya alguna jugada táctica que te beneficie, porque si no la vida no tendría sentido. Y este es el caso de esta posición y la jugada caballo por F7 pues básicamente es ganadora. Aquí el negro tiene varias posibilidades, pero bueno, básicamente todas pierden. Después de dama por F5, la más sencilla es hacer caballo por y tras dama por rey por, caballo por F4, va a comer en G6 y el blanco tiene unos 500 peones de más aproximadamente, así que el negro está muy tieso. Otra jugada posible es hacer torre por F5, pero bueno, aquí hay varias jugadas que ganan, parece que torre de 7
es suficiente, creando amenaza del tipo H8 y de nuevo si os fijáis todas las piezas del blanco están perfectamente coordinadas y no hay manera que el negro vaya a conseguir defender esto. Caruana se comió el caballo de F7 y después de la jugada alfil por G6 siguió con dama por F2. Y aquí todo parecía, lo peor parece que ha pasado para las negras, ¿no? Estás atacando aquí el punto de G1, realmente no parece que el rey en H8 vaya a tener tanto problema. De momento tienes una pieza de más, estás comiendo un C5, está cayendo el punto C3, cuidado, ¿no? Pero ¿qué tenía aquí planeado Lamy? Pues tenía planeado un jugadón que es la jugada alfil F7 jaque, sacrificando otra pieza, doble jaque, de manera que no se puede comer la torre. Y el negro aquí tiene diferentes opciones. Si te comes el alfil, pues te viene la dama H7 y luego te viene la torre ya sea G6 o G8 y básicamente te come todas las piezas. Así que esa no se puede. De manera que rey H8, única jugada, y dama G6 ya con amenaza muy seria. Que para empezar la jugada dama G7 mate. ¿Cómo puede evitar esto Caruana? Pues se saca de la chistera la jugada torre G5 única. Y aquí realmente Lamy ganaba bastante fácil con más de una jugada y se complicó un poquito más de la cuenta, pero es verdad que las jugadas que hizo realmente también son ganadoras y en ningún momento dejó de tener la ventaja completamente decisiva. Pero es verdad que creo que un cálculo bastante sencillo en esta posición era dama por G5, que sigue amenazando, dama G7 mate, y después de dama por F7 la jugada torre D7, que básicamente no se puede comer la torre porque sigue dama F6 y torre G7. Y bueno, si dama F8, pues dama G6 y básicamente el negro no puede evitar la desgracia. Otra posibilidad después de dama por G5 era alfil por C3 y después de torre D7 de nuevo el blanco está muy ganado. Torre por G5 es buena, no solo es buena sino que es más 10, o sea la jugada de Lamy también gana en directo, pero es verdad que después de la jugada de alfil por C3 creo que aquí ya hay que calcular un poquito más. Por ejemplo, alfil G8 de nuevo en esta posición es ganadora, pero es verdad que aquí digamos que existen ya más jugadas. Está alfil por D2, seguido de dama D4, seguido de torre D8 y te da más jaque. Como digo, no voy a mostrar las líneas porque básicamente casi todas las jugadas en esta posición ya están ganando para las blancas, así que básicamente sería meter líneas un poco sin sentido. Lamy hace rey C2, que también es ganador en esta posición, ataca el alfil, se quita del jaque en D2, no se puede comer en D2 porque seguiría dama G7 mate de nuevo. Y aquí Caruana se saca caballo E7. Dama E4, de nuevo, ahora está controlando la casilla E5, de nuevo. Si alfil por, sigue dama E5, seguido de dama G7 mate. Se atacan el caballo y básicamente el negro sigue estando muy tieso. Tampoco se puede comer en F7 porque después rey por C3, por mucho que haga dama F6, tengo dama E5 o dama D4 y la posición está completamente ganada. Alfil F6 de Caruana y torre E5 de Lamy intentando poner más presión en el caballo y intentando también cambiar torres con la jugada torre 8. De nuevo, no se puede comer en E5 porque después de dama por E5 te van a acabar dando mate. Torre 5, torre D8, torre F8, perdón, E3 atacando ahí un poquillo la dama. Voy a pasar esta parte un poco más rápido porque realmente casi todas las jugadas del blanco ya son ganadoras. Dama F1, alfil C4, alfil en C4, no solo ataca a la dama, sino que si os fijáis defiende el punto A2 y eso hace que básicamente sea imposible darle un jaque a este rey. Dama 1 y torre por E7, una jugada que el módulo dice que es mala, o no que sea mala, pero no es la mejor. Según el módulo, la mejor jugada es torre D4 con más 13. Pero para que veáis, la práctica creo que es incluso mejor torre por E7. ¿Por qué? Porque básicamente vas a llegar a un final de alfil y distinto color que vais a ver con la facilidad que lo gana Lamy. En esta posición, después de torre D4, ¿está ganado? Sí, pero aún el negro tiene alguna chance de contrajuego. Si os fijáis, como fue la partida, no le quedaron prácticamente chances a Caruana. Vi aquí un par de jaques, repitió una vez Lamy, quizás tenía problemas de tiempo también. Dama 1 rey E2, alfil por E7, se amenaza dama F1 mate, pero la clave de todo es la jugada dama D4. Tras la cual, pues, si alfil F6, simplemente tras dama por A1, alfil por A1 y torre D7, la posición está completamente ganada. Y si dama por D4, se le arregla la estructura al blanco. Y es verdad que son alfil de distinto color, pero también es verdad que el blanco tiene 3 peonazos de más. Y además, te van a hacer alfil D5, vas a tener que mover este. Y como estaban C6, pues encima van a estar pasados, ¿no? Torre F4, como digo, alfil D5, buena jugada de Lamy, no se puede hacer B6, porque básicamente te meten el peón en la boca. Alfil F6, rey E3, tienes que mover la torrecilla. Ten cuidado con el jaque en G5, torre D3. No sé cómo el peón de H6, porque bueno, le cae el de B7 y realmente con estos dos peones pasados te van a costar el alfil como mínimo y yo básicamente puedo maniobrar como me dé la gana, luego ponerme a avanzar los peones y la partida está realmente muy ganada. Torre H3, rey D2, torre por rey C3, rey H7,
Lamy dice, dame para acá el peón. Y bueno, es verdad que en esta posición el negro tiene alguna aspiración de que el alfil pueda llegar a comerse los dos peones y luego comerse este con el rey. El problema es que tiene el rey muy lejos y realmente con el rey, la torre y los dos peones va a ser muy difícil que consigas dar el alfil por esos dos peones, y con que tengas un poco de cuidado con blancas, como vais a ver en la partida, pues básicamente el blanco puede avanzar los peones sin problema. Rey B3, torre A1, C6 y después de alfil de 8 viene de 5, alfil A5 y D6 y bueno, torre C1, torre de 5 atacando ahí un poquillo al alfil de 8, torre de 4 y aquí Lamy se rindió, perdón, Caruana se rindió porque básicamente viene torre C4, tras la cual va a seguir C7 y una damilla para las blancas. Un partidón de Lamy, realmente no se le ha escapado la ventaja en ningún momento y ha conseguido ganar a Caruana, que además es un jugador que concretamente y calculando es muy bueno, en una posición súper compleja después de la jugada G4, que es una jugada, como digo, objetivamente pues no será la mejor jugada, pero en la práctica le ha dado muy buen resultado. Estoy seguro que Caruana no se esperaba que Lamy jugara así, ni muchísimo menos. Así que espero que hayáis aprendido algo de la partidilla y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.